En nuestras clases anteriores ya hablamos de el espectro electromagnético. Ahora nos toca hablar de los tipos de datos geográficos. Dentro de geografía nosotros podemos hablar de dos tipos de datos, los datos estadísticos y los datos cartográficos. Cuando hablamos de los datos estadísticos, quizás te acuerdes de tus clases anteriores de la preparatoria o quizás hasta de la secundaria. Estamos hablando de 4 tipos de datos, los nominal, el ordinal, el de intervalo y el de razón. Recordemos que esos datos se pueden clasificar los dos primeros dentro de los cualitativos y los dos segundos dentro de los cuantitativos, y en función de eso son los análisis estadísticos que tú puedes hacer. Dentro de esos mismos datos nosotros lo estamos trabajando a niveles de escalas. Por otro lado, los datos cartográficos, nosotros tenemos 3 tipos de datos. Pueden ser cualitativos, ordenados o cuantitativos, y en este caso nosotros vamos a estar hablando de niveles. Entonces, esos son los datos que vamos a estar ocupando dentro de la misma cartografía. Espero que tengas claro, de lo contrario, puedo por ahí proporcionarte un artículo que encontré que quizás te pueda servir. Otra de las cosas que nosotros podemos hablar también es que tenemos dos formas de representar el mundo real. Podemos representarlo a través de imágenes rasters, que veremos más adelante lo que implica una imagen raster, o bien podemos representarlos a través de un vector. Dentro del vector nosotros podemos hablar de puntos, líneas y polígonos que representen un área específico. Por ejemplo, si estamos hablando de la ubicación de un árbol, un punto sería suficiente porque en él podríamos tener las coordenadas tanto de latitud como de longitud y determinar ese punto dentro de un espacio o dentro de nuestro globo terráqueo. Si estuviéramos hablando de un río, entonces podríamos representarlo como un polígono, como se ve en esta imagen, o bien como una línea. Si estuviéramos hablando de un área agrícola, podríamos representarlo con un polígono. Por otro lado, en el caso de las imágenes raster, nosotros representamos todo esto con píxeles. Los píxeles son un valor y cada valor va a responder de acuerdo a lo que esté plasmándose. Más adelante lo veremos. Otro de los términos que nosotros debemos de abordar dentro de los conceptos generales es la geomática. La geomática es la ciencia, ingeniería y arte empleados en la colecta y manejo de la información geográficamente referenciada. Ahora, la geomática es muy compleja. Podríamos decir que se sirve de 3 herramientas o ciencias, lo que es los sistemas de información geográfica como tal, que es taller de sistemas de información geográfica, la percepción remota, que tiene que ver con el espectro electromagnético, lo que habíamos estado mencionando anteriormente, y el sistema GPS o sistema de posicionamiento global, el famoso GPS que nosotros normalmente ocupamos. Entonces, esas 3 herramientas o ciencias se unen y una vez que se unen, forman lo que es la geomática. Ahora, la geomática se ocupa para la medición, representación, análisis, manejo, recuperación y despliegue de datos espaciales. Esto es concerniente tanto a características físicas de la Tierra como a estructura del ambiente. O sea, en pocas palabras, yo podría estar haciendo un estudio, una representación, un análisis, manejo de una montaña, como lo que es el Cofre de Perote, o bien de la vegetación que hay en él, o los ríos, la hidrología, las pendientes. Absolutamente todo lo podría representar y lo podría yo usar para hacer un análisis si yo quisiera. Por otro lado, la geodesia es la ciencia que intenta medir y modelar la verdadera forma de la Tierra. Recordemos que nosotros podríamos conceptualizar la Tierra como una esfera, ¿no? Se ha hablado también que es un elipsoide. ¿Por qué? Porque es un poco más ancho de un lado que de otro. Pero la verdadera forma de la Tierra es un geoide, yo diría más o menos como una papa, o sea, sin forma. Entonces, la geodesia lo que intenta es precisamente representar esa superficie. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque hay movimientos, como por ejemplo el acomodo de las placas tectónicas, ¿no? Constantemente la Tierra se está moviendo. Entonces, eso y otros movimientos más hacen que sea difícil establecer una estructura, un modelo perfecto o que se embone en la forma de la Tierra. Entonces, en función de que intenta medir y modelar la forma de la Tierra, también busca la relación que existen entre objetos espaciales que están sobre de ella o sobre la misma superficie, ¿no? Con respecto a la geodesia, también hace representaciones de algunos fenómenos ambientales o meteorológicos, podríamos nosotros decir, bueno, no solo del acomodo de las placas tectónicas, ¿no? Podríamos nosotros representar, en este caso, como tal la vegetación,
por ejemplo. Podríamos representar la incidencia de rayos solares, ¿no? Cuáles son los lugares donde mayor incidencia tienen. Podríamos representar los lugares donde hay mayores corrientes de aire, y esto lo comento con el sentido de que en ingeniería en energías renovables, bueno, se ocupa mucho este tipo de información, que también está disponible en algunas páginas oficiales y más adelante lo veremos. Otra de las cosas que nosotros debemos de considerar es los objetivos e importancia de los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica tienen como objetivo primordial la comunicación o la dispersión de información espacial, particularmente la geográfica. Entonces, recuerden que hace muchos años los hombres trataban de comunicarse y de dirigirse a ciertos puntos en el globo terráqueo, ¿no? A través de la navegación, un ejemplo, ¿no? Entonces, ellos necesitaban una forma en la cual no solo pudieran ellos llegar, sino también pudieran comunicar a otros. Entonces, el desarrollo de esas técnicas da en sí la importancia o el objetivo de los sistemas de información geográfica. En la actualidad, a través de ellos, nosotros podemos representar cualquier lugar y podemos comunicarlo, ¿no? Cualquier análisis lo podríamos comunicar y es totalmente válido. Ahora, dentro de las aplicaciones, miren, son un sinfín. Las aplicaciones van a depender de la ciencia o el área del que se trate. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de sociología, entonces sería importante conocer el número poblacional, en qué lugares hay más de 1000 habitantes o menos de 1000, o cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuál es el porcentaje de personas que requieren ciertas características especiales. O sea, todo eso lo podríamos hablar. Infraestructura, por ejemplo, ¿no? Carreteras, hospitales, ubicación, ¿no? Escuelas. Toda esa parte si fuera de un punto de vista social. Si fuera de un punto de vista geográfico, pues me interesaría saber la ubicación quizás de las grandes montañas, de los mares, los ríos, y la hidrología, la topografía, así, de diferentes formas, ¿no? En nuestro caso, bueno, que estamos más allegados al uso de los recursos naturales, una de las cosas que yo podría ocupar es la modelación. Por ejemplo, yo podría, en este ejemplo que tengo aquí de modelación, yo podría un modelo de elevación digital establecer pues una montaña, a lo mejor hacer una prueba como agregar una cantidad de agua y ver en qué tiempo podría erosionarse o en qué tiempo podría deslavarse o qué cantidad de agua necesitaría para deslavarse, ¿no? Y hacer una representación de ese tipo. Hay algunos software como SWAT que te permite hacer eso, ¿no? Si ustedes necesitaran poner una antena o cualquier otra cosa que ustedes implicara, por ejemplo, un panel solar, sería muy importante que ustedes supieran cuál es la seguridad que va a tener esa infraestructura. También, bueno, se pueden hacer monitoreos, ¿no? Los monitoreos son muy importantes. Cuáles son los cambios que ha habido en una superficie terrestre, o ya sea por cuestiones ambientales o por fenómenos meteorológicos, ¿no? La zonificación es otro de los usos importantes para ustedes, porque tan solo si ustedes quisieran hacer un mapa de temperaturas para determinar, no sé, cuál es la zona más caliente o cuál es la zona más fría. Yo les platicaba hace un tiempo que, por ejemplo, se puede ocupar un dron y hacer un estudio para determinar las zonas con mayor temperatura o áreas geotérmicas, ¿no? Podríamos identificar, como les dije hace un momento, las zonas con mayor radiación solar, o bien las zonas con mayor exposición solar, o bien puede ser también las zonas con mayores corrientes de aire. Todas esas zonificaciones nosotros las podríamos hacer con los sistemas de información geográfica, y eso pues les puede ahorrar mucho costo, mucho dinero, ¿no? Por otro lado, la geoestadística es una rama de la geografía matemática que se centra en los conjuntos de datos de la superficie terrestre, conocidos también como datos geográficos, datos espaciales o datos temporales. Este asunto de los datos, vaya que es muy importante. Tú necesitas establecer tus bases de datos, necesitas saber cómo hacerlas, cómo elaborarlas, así como en la estadística son muy importantes porque de ahí parte todo tu estudio, todo tu análisis estadístico, perdón. En la cartografía también son muy importantes. Es un tema del cual deberíamos de profundizar más. Otro de los temas en la geocodificación y este es el proceso de asignar coordenadas geográficas a puntos de un mapa.
como por ejemplo direcciones, puntos de interés, centros comerciales, entre otras cosas, ¿no? Las coordenadas geográficas producidas pueden luego ser usadas para localizar un punto del mapa en un SIG. ¿Te recuerdas el uso de Google Maps, por ejemplo? Si tú le das una ubicación, te puede decir cómo llegar. O bien, tú puedes convidar esa ubicación a otra persona, enviársela, ¿no? Entonces, a eso hace referencia a la geocodificación. Y por último, les quiero hablar de que existen software de paga y hay software libre. En nuestro caso, yo les pedí que ustedes instalaran QGIS. Espero que hayan tenido mucho éxito porque lo que resta de esta unidad vamos a estar trabajando precisamente con ese software. Pero aquí les tengo una lista de algunos software libres para los sistemas de información geográfica. Algunos, pues, son muy interesantes, como por ejemplo QGIS, se me hace muy potente. Algunos los he usado, algunos no tengo idea de cómo se usan. Sin embargo, yo siempre he creído que si ustedes tienen el principio y saben cuál es el principio, podrían usar cualquier otro sistema de información geográfica. Aquí están algunos importantes que ya no son de paga, por ejemplo Esri, que tiene ArcGIS, que es uno de los software más conocidos, ¿no? Bueno, pues después de esto yo espero que sea como de mucha importancia esta información que yo les he dado. Vamos a estar haciendo algunos ejercicios para que ustedes vayan conociendo el software que descargaron. Por lo pronto yo les pido que toda esta información esté dentro de sus apuntes. Muchas gracias, ingenieros, que tengan un excelente día.